FTool, capítulo 4. En este video vamos a ver la asignación de las fuerzas nodales, cargas distribuidas en una estructura, ¿no? Para este ejemplo es un pórtico. Para asignar las fuerzas nodales debemos conocer algunos conceptos sobre ejes globales y ejes locales. Ejes globales se refiere a las coordenadas en una dimensión, para el caso de FTool, XY, donde todas las fuerzas en el sentido vertical son evaluadas como el eje Y, y las fuerzas que están en el sentido horizontal como las fuerzas en el eje X. Como podemos ver en la figura, el eje global hace referencia a toda la estructura. Entonces toda fuerza que se dirija hacia abajo corresponderá al eje Y, toda fuerza que esté en sentido horizontal corresponderá al eje X. Sin embargo, los ejes locales actúan de distinta manera. Para el eje local 1, el miembro está en forma vertical, sin embargo, su eje local será su horizontal, pero viéndolo este elemento o llevándolo en forma horizontal, ¿no? Si este miembro que está verticalmente lo llevamos horizontalmente, su eje local es la horizontal, ¿no? Sería el eje X, y su eje vertical sería el eje Y. Es decir, si este miembro que esté verticalmente lo llevamos a una forma horizontal, tendría esta forma, ¿no? Si está en forma horizontal, el eje X es la horizontal y el eje Y es la vertical. Entonces, si el miembro está inclinado, como en este caso, ¿sí? Su horizontal de ese miembro es el eje X y su vertical el eje Y. Entonces, los ejes locales son distintos de acuerdo a la inclinación del miembro, ¿no? O del elemento. Ahora, en lo que son la aplicación de fuerzas, veamos, en este miembro tiene una aplicación de 12 kN en cierto punto, pero en la horizontal. En ejes globales, ¿sí?, los 12 kN se aplicarían en el eje X. En ejes locales, la aplicación de los 12 kN sería en el eje Y, por lo visto anteriormente, ¿no? El eje Y es la perpendicular a la dirección del miembro, y en esta segunda barra hay una aplicación de una fuerza de 10 kN en cierto punto. En ejes globales, la coordenada de esta fuerza o la dirección sería en el eje Y. En ejes locales, por haber un ángulo, esta fuerza se descompondría en dos fuerzas locales, una Y y otra X, ¿no? Y en el caso de este eje global 3, bueno, los ejes locales coinciden con los ejes globales. Bien, entonces vayamos con la aplicación de las fuerzas nodales.
En el F-Tool, el botón fuerzas nodales debe estar activo para que podamos asignar una fuerza. En el F-Tool solo se pueden asignar fuerzas puntuales en el eje global, ¿sí? No puedo asignar fuerzas inclinadas, solo puedo asignar fuerzas horizontales o verticales. Asignemos una fuerza 1. Voy a asignar una fuerza en un nodo menos 12 kN y asigné, ¿sí? Puedo asignar fuerzas en nodos o a la mitad de un miembro. Si quisiera asignar una fuerza a la mitad de este miembro a cierta distancia, debo de asignarle o debo crear un nodo en el lugar donde desee asignar la fuerza. Entonces, en este lugar yo quisiera asignar una fuerza de 12 kN de la misma manera, ¿no? Verticalmente. O si quisiera otra fuerza, crearía una nueva y asignaría, si la quisiera en forma horizontal, sería en el eje X. Como observamos, las fuerzas solo se asignan en ejes globales, ¿no? Es el eje X globalmente y el eje local sería el eje Y. Hasta ahora vamos bien. ¿Qué pasa si nos piden asignar una fuerza inclinada? ¿No? El F-Tool solo permite asignar fuerzas en el eje global, ¿no? O es decir, solamente verticales y horizontales. ¿Qué pasaría si yo quisiera asignar una fuerza en un miembro pero de forma inclinada, con cierto ángulo? Y lo que se hace es descomponer esa fuerza en sus componentes, ¿no? Si el eje local de este miembro es X para las horizontales y Y para las verticales, debería de descomponer esta fuerza en esos respectivos ejes. En los respectivos ejes, pero que coincidan con los ejes globales. Para este caso, el eje local XY coincide con el eje global, ¿no? Entonces, al descomponer los 60 kN, hay 30 kN en el eje Y y 51.96 en el eje X. Entonces, lo que yo debo dibujar en el F-Tool son estas dos fuerzas en vez de esta de 60 kN. Estas dos fuerzas de aquí descompuestas representan los 60 kN. Entonces, para este ejemplo, de una fuerza inclinada, selecciono el lugar donde voy a aplicar la fuerza y asigno otra fuerza llamada fuerza 3, donde en el eje X tendrá un valor de 51.96 y 30 en Y.
sean negativos verticalmente van hacia abajo, y los que son negativos en el eje X van en la dirección izquierda, ¿no? Entonces, esta sería la forma adecuada de ingresar las fuerzas si es que existiera una fuerza inclinada. Ahora, si la fuerza inclinada fuera un miembro vertical, notamos que sus ejes locales no son la horizontal Y y la vertical en X. Entonces, de la misma manera que en el caso anterior, debemos de hallar sus fuerzas componentes, ¿no? La fuerza componente deberá ser respecto a los ejes globales, ¿sí? Entonces, en este caso, debo de hallar una fuerza que sea en forma horizontal y otra en forma vertical, ¿no? Para este caso, la descomposición de estos 60 kN a 30 grados me da en eje global, en el eje X 30 kN y en el eje Y 51.91 hacia abajo. Si estás hacia abajo es negativo y si es hacia la derecha es positivo. Entonces el equivalente a 60 kN es 30 kN en X y menos 51.91 en Y. Entonces, si se me presenta este tipo de fuerzas, en el F-tool debo de asignar su equivalente, ¿no? 30 en X positivo y en Y menos 51.91. Ya, en esta parte de aquí vemos que se asignó las fuerzas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si existiera un miembro inclinado y tendría una fuerza respecto a ese miembro? ¿Sí? El eje local de este miembro es de esta manera, X y Y, y una fuerza de, digamos, 10 kN. La descomposición de estos 10 kN en un miembro inclinado debe hacerse respecto del eje global. El eje global en realidad es horizontal y vertical. Entonces, la descomposición de esta fuerza sería así, ¿no? Hacia abajo y en este sentido, porque solo podemos ingresar ejes globales en el F-tool. Debemos hallar las componentes, pero llevándolos a ejes globales, solo verticales y horizontales. Entonces me haré de cuenta que esta fuerza está siendo aplicada de esta manera, ¿no? Y el ángulo que formará será otro, ¿no? Mayor al que
aparenta aquí. Si extiendo esta fuerza, el ángulo respecto al horizontal es distinto, entonces este ángulo me servirá para hallar las componentes.